todos y todas. Vamos a explicar la práctica 3 que corresponde al cálculo de la masa molecular de un soluto problema aprovechando una propiedad coligativa como es la crioscopía. Lo vamos a hacer en dos partes para que no sea tan largo, entonces voy a empezar primero por la parte 1. Bien, fundamento de esta práctica. Cuando nosotros tenemos un vaso lleno de agua a una presión de una atmósfera y lo enfriamos, imaginemos que estuviese a 20 grados y empezamos a enfriarlo, llegará un momento que, como todos sabemos, aparecerá hielo. Y eso será cuando la temperatura sea 0 grados. Si a esta agua, antes de enfriarla, le hemos añadido un soluto, si volvemos a hacer el experimento y bajamos la temperatura, llegará un momento que volverá a aparecer hielo, pero a una temperatura diferente, a una temperatura más baja, por ejemplo a menos 0,44 grados centígrados. Bien, pues esto se llama descenso crioscópico. Este fenómeno se puede observar perfectamente en los diagramas de fase y se puede leer las temperaturas a las que congelará dependiendo de la cantidad de soluto que tengamos. Ahora bien, haciendo uso del modelo de disoluciones diluidas, se puede obtener una fórmula muy sencilla que nos va a permitir determinar la bajada esta de temperaturas. Para poder hacer uso de esa fórmula, además, esta fórmula está basada o sirve para aquellos sistemas donde solo el disolvente, el momento es el que congela, y el soluto no. Pensemos en el agua mismo. En el Ártico, cuando llega el invierno en el norte, pues el agua del mar se congela. ¿Qué pasa allí? Pues lo que sucede es que realmente el hielo que se forma es agua dulce, porque se separa en el proceso de congelación, la sal se queda en el mar y el hielo va formando la placa de hielo de arriba. Esto tiene importancia también para los ecosistemas porque al congelar esa agua, la densidad del agua en la superficie cambia y eso puede producir unas corrientes de densidad de convectivas que pueden llevar nutrientes de un sitio a otro. Bueno, si nosotros definimos como la variación de temperatura de congelación, como la temperatura de congelación de la mezcla menos la temperatura de congelación del agua, sabemos que esto, como hemos visto, va a ser menor que 0. Bueno, la fórmula que indicábamos que se puede deducir de este modelo para disoluciones ideales diluidas y dentro de esta condición, y que sea aplicable evidentemente tiene que ser a disoluciones reales, pero este modelo, muchas disoluciones reales, si son más o menos diluidas, se acercan a este modelo. Bueno, pues la fórmula que hemos dicho es esta. Aquí, para evitarnos el signo menos de este delta ET, hemos puesto valores absolutos porque en la práctica nos va a resultar más cómodo. Y esto va a ser igual a la constante crioscópica del disolvente, que en este caso sea el agua, y multiplicado por la molalidad del soluto. Bien, está claro que el descenso crioscópico, la variación esta de temperatura, depende de una característica del disolvente, o sea, de la naturaleza del disolvente, porque es una constante que depende solo de y de la cantidad de soluto. Da lo mismo la naturaleza del soluto, da lo mismo si el soluto es una sustancia o es otra. Lo que importa es el número de moles de soluto que hay. En concreto, el número de partículas que están disueltas en la disolución. Eso es lo que hace cambiar la temperatura de congelación. Bueno, la molalidad la podemos expresar de esta manera, donde esto es la masa del soluto, M2 es la masa molar, con lo cual esto es el número de moles, el número de moles partido por kilogramo de disolvente. Pues bueno, M1 sean los gramos de disolvente, dividido por 1000, pues serían los kilogramos de disolvente. Esta es la propia definición de molalidad. Si nosotros esta M2, la masa molar, la pasamos aquí, lo hemos reorganizado de esta manera, y después, si esto de aquí le llamamos M asterisco, tendremos esta expresión. Este M asterisco viene a ser como una molalidad, pero en vez de número de moles por kilogramo de disolvente, sean gramos de soluto partido por kilogramos de disolvente.
Esto, el haber hecho esta transformación, porque todas las fórmulas son las mismas, es simplemente porque en el experimento de hoy nos va a ser útil tener la fórmula de esta manera, como lo veremos posteriormente. Bien, ¿cuál es el objetivo de las diferentes experiencias que vamos a realizar en el laboratorio? En la primera experiencia, lo que vamos a determinar es la curva de enfriamiento del agua. La curva de enfriamiento es cómo varía la temperatura del agua a medida que vamos enfriándolo con respecto al tiempo. Bien, en el caso, y ahí con esta curva podremos medir la temperatura de congelación del agua, que va a ser una magnitud importante que vamos a utilizar. En el segundo conjunto de experiencias, lo que vamos a hacer es determinar la constante crioscópica del agua. Para ello, vamos a preparar disoluciones de urea en agua y si ahora vemos la fórmula que antes hemos mostrado, bueno, la diferencia es que antes hemos puesto delta T, pues ahora ya lo hemos expresado como temperatura de congelación de la mezcla, que en nuestro caso sería urea con agua, menos temperatura de congelación del agua pura. Pues es igual a esto. Bueno, pues si observamos esta fórmula, de aquí ya sabemos varias cosas. Primero, sabemos la temperatura de congelación del agua pura porque la hemos medido en el experimento 1. Sabemos la masa molar de la urea del soluto, que es la urea. Entonces lo sabemos. Sabemos M asterisco. ¿Por qué sabremos M asterisco? Porque nosotros somos los que vamos a preparar la disolución de agua y urea. Entonces vamos a pesar el agua que vamos a poner, vamos a pesar la urea que vamos a poner, con lo cual sabremos la disolución que M asterisco tendrá, porque recordemos que esto es gramos de soluto partido por kilogramos de disolvente. Todas estas cosas las sabemos. ¿Qué vamos a hacer en esta experiencia? Experimentalmente, determinar la temperatura de congelación de esta disolución. Cogeremos una muestra de esta disolución y veremos a qué temperatura congela. Con lo cual tendremos este valor aquí. Fijaros que sabiendo esto y esto, inicialmente eso hay que despejar y tendremos la constante crioscópica. Nosotros vamos a complicarlo un poquito más, porque vamos a aprender a hacerlo un poquito mejor. Vamos a hacer varias medidas a diferentes concentraciones de urea en agua, tendremos varios semiasteriscos y tendremos varias temperaturas de congelación. Y de ahí, haciendo una regresión lineal, que ya explicaremos cómo lo haremos, determinaremos la constante crioscópica. En el tercer experimento, el tercer conjunto de experiencias, lo que vamos a determinar es la masa molecular del soluto problema. Ya tenemos la temperatura de congelación del agua, tenemos la constante crioscópica del agua, pues ahora vamos a determinar la masa molar de un soluto desconocido. Bien, prepararemos primero una disolución de este soluto, pesaremos unos gramos de estos solutos, los ponemos con unos gramos de agua que sabremos exactamente los que tenemos, con lo cual sabremos M asterisco, porque sabemos los gramos de soluto y los kilogramos de agua, M asterisco. La constante crioscópica del agua la sabemos porque lo hemos calculado en la experiencia 2. La temperatura de congelación del agua pura la calculamos en la experiencia 1. Luego, en este experimento lo que haremos es coger una muestra de esta mezcla de agua y soluto, esta disolución, y determinaremos su temperatura de congelación, que será esta. Evidentemente va a salir menor que la de la temperatura de congelación del agua, porque estamos viendo del ascenso crioscópico. Bueno, pues teniendo todas estas cosas, podremos despejar el valor de la masa molar. Al igual que en el caso anterior, para hacerlo un poco mejor, lo que vamos a hacer es varios M asteriscos, haremos varias disoluciones, obtendremos varias temperaturas de congelación y de ahí ya veremos cómo obtenemos la masa molar del soluto. Bien, la primera experiencia. ¿Qué procedimiento experimental vamos a seguir para determinar la temperatura de congelación del agua? Para ello vamos a disponer de un termo y en el termo vamos a introducir una mezcla frigorífica a 8 grados, menos 8 grados centígrados que nos va a permitir bajar la temperatura de nuestra muestra y ver cómo congela. Esta mezcla frigorífica está hecha de agua y sal. Sabemos que la temperatura del agua con sal, si se echa la cantidad de sal adecuada, podemos tener agua líquida o una disolución líquida hasta unos 21 grados bajo cero. Bueno, esta mezcla frigorífica, ¿dónde la vamos a sacar? Podemos hacerla de dos maneras. O utilizamos un criostato, que es lo que haremos nosotros en el laboratorio. Tenemos un criostato, es un depósito
donde se tiene este líquido y donde hay un compresor que trabaja igual que en las neveras o los congeladores y que mantiene la temperatura de la mezcla pues a la temperatura que deseemos, 10 grados bajo cero, 8 grados bajo cero, se puede seleccionar la temperatura. Esa sería una manera. Lo único que pasa es que los criostatos pues no suelen tener un volumen muy grande, con lo cual tampoco podemos poner una cantidad de mezcla frigorífica muy grande. Por otro lado, lo que se podría haber hecho, que también se hace en otros laboratorios, es fabricar la mezcla frigorífica, que es simplemente mezclando hielo picado con una disolución de agua con sal. Entonces se puede bajar la temperatura del hielo pues, a unos 10 grados bajo cero. Bueno, pero nosotros vamos a utilizar el criostato. Vale, iríamos al criostato, cogeríamos unos 250 y lo pondríamos aquí en el termo. A continuación pondríamos una tapa para que no se escape, para que no se caliente la mezcla frigorífica antes de tiempo. Después introduciríamos un tubo de ensayo donde pondríamos unos 15 mililitros de agua desionizada, que es la que vamos a utilizar para determinar su temperatura de congelación. Aquí también quiero hacer hincapié en una cosa. Al empezar, como las propiedades crioscópicas dependen mucho del soluto, el agua desionizada no es un agua totalmente pura. Y el desionizador de la facultad, pues hay días que sale de una manera y hay días que sale de otra. Entonces es conveniente que llenéis vuestra botella de agua al principio del laboratorio y utilizar esa agua todo el rato. No la mezcléis con la de los compañeros. Y así siempre tendremos la misma sustancia, porque saber seguro. Bueno, pues entonces pondremos los 15 mililitros de agua desionizada. A continuación introduciremos el termómetro. El termómetro es un termopar, que el sensor es una vallilla metálica y el termómetro, la parte exterior, es digital y podemos ver continuamente, está midiendo continuamente la temperatura de esto. Una vez que hemos preparado todo esto, evidentemente, como esto está a 8 grados bajo cero y esto estará, yo que sé, a 20 grados, pues esto empezará a enfriar el agua que tenemos aquí. ¿Qué haremos? Pues aquí tenemos una tabla y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando veamos que en el termómetro marca 5 grados, pondremos cronómetro en marcha y entonces cada 15 segundos iremos añadiendo, iremos apuntando la temperatura que nos dé el termómetro. ¿Cuándo finalizaremos de hacer medidas? Cuando veamos que la temperatura no cambia. Pues por 5 o 6 valores de la temperatura permanece constante, pues pararemos. Una vez hecho esto, lo primero que tenemos que hacer, como tenemos problemas de cantidad de mezcla frigorífica porque nuestro criostato no da para mucho, entonces pues lo que cogeremos es esto, inmediatamente lo llevaremos al criostato, lo meteremos allí, la mezcla frigorífica para que la vuelva a enfriar, porque claro, al igual que ella ha enfriado el tubo ha calentado a la mezcla frigorífica, aparte que el termo no es muy bueno y entonces va perdiendo por todos lados. Bien. Cosas importantes a la hora de hacer este experimento. Cosa importante es el tubo tiene que estar, antes de añadir el agua, tiene que estar perfectamente limpio, porque si no, esas impurezas se disolverían en el agua y sería un soluto, por lo tanto modificaría la temperatura de congelación del agua. Y por otro lado, el termómetro también tiene que estar limpio. Cada vez que lo utilicemos habrá que limpiarlo bien con agua para que no introduzca tampoco ninguna impureza. Otra cosa importante es, durante el proceso, que cuando ponemos el tubo y metemos el termómetro y empezamos a medir, la lectura siempre tiene que estar hecha moviendo, hay que estar agitando continuamente la varilla del termómetro, no hay que batir huevos, hay que hacerlo suavemente, pero continuamente, sin parar, para homogeneizar el agua que hay aquí en el tubo de ensayo y que toda el agua esté a la misma temperatura. Si no, los resultados no salen bien. Este experimento, una vez que ya lo hayamos hecho, en fin, hemos ido apuntando hasta que la temperatura permaneció constante, podríamos volverlo a repetir, pero ahora sin apuntar los valores. Lo que haríamos simplemente hacer todo el montaje, pondríamos en marcha, pondríamos el termómetro y entonces lo que nos fijaríamos veríamos que la temperatura va bajando y llega un momento que la temperatura se hace constante. Pues sería
Si apuntamos cuando se hace constante durante, digamos, 30 segundos, permanece 40 o 50 segundos, permanece la temperatura constante, podemos considerar que esta es la temperatura de congelación y tendríamos un segundo valor. Y esto se podría repetir varias veces. Vamos a ver los cálculos que estarían en esta primera experiencia. Estos son nuestros datos que hemos obtenido a diferentes tiempos la temperatura. Aquí no he puesto yo el valor para que no deciros cuál es el valor final, pero realmente a cada uno os daría una cosa diferente, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es representar esto. Esto es lo que tenéis que hacer como cálculos, hacer la representación temperatura, tiempo, y esto es lo que se llama una curva de enfriamiento, en este caso del agua desionizada. Bien, lo interesante es ver que cómo la temperatura evidentemente va bajando a medida que avanza el tiempo, debido a que la mezcla frigorífica va enfriando nuestro tubo de ensayo, y hay un momento que pasa por debajo de 0 grados. Y de repente sube la temperatura y se permanece constante. Bueno, primero, esta parte de la temperatura constante es nuestra temperatura de congelación. Aquí empieza por haber un poco de hielo y mucha agua líquida, y poco a poco hay más hielo, menos agua líquida, al final habría solo hielo y llegaría un momento que volvería, una vez que ya se haya formado todo el hielo, pues la temperatura podría seguir bajando porque ya se había producido la transformación. Pero lo interesante es el superenfriamiento. Esto es muy normal en muchos líquidos, que cuando bajamos la temperatura baja por debajo de la temperatura de congelación y de repente salta. Esto se puede observar, por ejemplo, la gente que, si sois montañeros o si vivís en pueblos del interior donde hace frío, en invierno, si hay algún charco en la calle y la temperatura está por debajo de cero, se puede observar que el charco hay agua líquida, pero si uno coge una piedra y lanza una piedrecita pequeña sobre el charco, de repente el charco hace clic y se congela y pasa a ser un sólido. Esto se puede observar. Bien, viendo esto, como he dicho, esto es la temperatura de congelación. Estos serían los valores de la temperatura de congelación, que serían constantes. Dice. Bueno, pues por tanto, esta sería nuestra temperatura de congelación del agua pura. Como hemos dicho antes, este experimento se puede repetir sin hacer esta tabla. Simplemente viendo el termómetro, lo que veríamos es que la temperatura baja. En un momento determinado sube bruscamente y después permanece constante. Pues nosotros simplemente apuntaríamos el valor de la temperatura constante, cuando viésemos varios valores que sale constante, y esa sería nuestra temperatura de congelación. El experimento se puede repetir tantas veces como queramos y a nivel de usar para cálculos, pues la temperatura de congelación sería la media aritmética de todos estos valores que hemos obtenido. Y con esto damos por finalizada esta primera.